Hola, buenas tardes. Eh, ¿Podrían, por favor, las personas que están en línea decirme a través del chat si me escuchan bien? Am, ¿Sí? ¿Ya? Ah, qué bueno. Muchísimas gracias. Ya estamos por empezar. Nada más queríamos dar unos minutos más a que terminen de llegar las personas que están de manera presencial. Si les parece, empezamos en punto de las 12:05, ¿va? Gracias. Voy a hacer un movimiento aquí porque cuando nos vemos acá arriba, luego Perfecto. ya no deja mover el apuntador. ¿Listo? Y el doctor va a mover ya tienes, ok. Bueno, pues buenas tardes a todas y todos. Bienvenidos a este seminario, ya sea que participen de manera remota o de manera presencial. Muy bienvenidos y bienvenidas todos. Ay, pues estamos muy contentos de presentar hoy a nuestro querido invitado de hoy, que es el doctor Jesús Ibarlucea, que ha estado ya casi 2 meses, más de 2 meses, en el instituto en una visita académica, y nuestro grupo de trabajo ha tenido la felicidad de recibirlo, de gozarlo, de estar con él. Y bueno, pues ahora quisimos compartirlo con toda la comunidad para que vean qué agradable charla nos espera. Voy a darles una breve introducción, muy breve, porque si soy exhaustiva, me voy a tardar media sesión en decir todo el trabajo que echó Jesús. Entonces, bueno, pues les voy a decir que su formación es súper interesante porque tiene muchos ángulos que confluyen en la salud ambiental, pero de origen es biólogo, después hizo psicología, también es psicólogo, tiene un máster en salud pública, en salud ambiental en Puerto Rico, también hizo salud pública, también tiene un máster en ingeniería ambiental y un doctorado en salud pública. Entonces, si se dan cuenta, tiene como muchas facetas que se integran en una perspectiva muy interesante para quienes estamos interesados en la salud ambiental. Su trabajo de investigación se centra en los efectos de los diversos factores ambientales, entendido ambiente, de una forma muy amplia. Entonces ya podrán imaginar por qué estamos tan contentos de tenerlos, porque tenemos muchas áreas en común y principalmente en la salud infanto-juvenil. Actualmente trabaja en el Instituto de Investigación Sanitaria de Bioguipúzcoa, espero haberlo pronunciado bien, donde dirige el área de epidemiología y salud pública y atención primaria, y también dirige el grupo de la Corte del Grupo de Epidemiología Ambiental y el Proyecto Infancia y Medio Ambiente, que es la famosa y conocida Corte INMA.
Su principal ámbito de investigación es el estudio de efectos de los factores ambientales en salud, el desarrollo físico y neuropsicológico, principalmente en la salud infanto-juvenil, como ya lo comenté. Este objetivo se desarrolla gracias al proyecto INMA, Corte de Madres e Hijos Española, con 6 subcortes activas en distintas comunidades autónomas de España. Otras áreas de investigación de Jesús están relacionadas con el efecto en salud de industrias potencialmente peligrosas, el estudio de los entornos urbanos, sus características y su impacto en la salud y en los comportamientos saludables, y el estudio del conocimiento y actitudes sobre salud ambiental y sus factores determinantes por grupos profesionales. Pues ha dirigido muchísimos proyectos de investigación, tiene muchísimas publicaciones, estudiantes, y bueno, pues sin más, bienvenido Jesús, es un placer tenerte con nosotros y bueno, pues adelante. Buenos días, buenos mediodías. En España sería buenos días, clarísimamente. Ni mediodía, nada. Todavía nada. Pero bueno, tengo que empezar dando las gracias al Instituto por haberme tenido este tiempo aquí, que todavía me quedan unos cuantos días. Y tengo que agradecer a Mara, que todos conocéis, Mara Tellez, a la doctora Mara Tellez, por su amabilidad para hacer que mi estancia aquí haya sido muy agradable, que me ha permitido conocer también otro país que es como un continente y otra cultura, aunque tenga muchas cosas que ver con la española, obviamente, y a todo el grupo de investigación de Mara, que me habéis recibido muy bien. Por lo tanto, el placer es mío. Me toca hablar, o quisiera hablar, del trabajo que nosotros hacemos en mi instituto, que es el Instituto de Investigación Sanitaria de Guipúzcoa, y voy a daros unas pinceladas del proyecto principal de investigación, el proyecto INMA, la cohorte INMA, la cohorte de madres, niños INMA, y qué es lo que estamos haciendo. Es muy similar a la cohorte a las cohortes que vosotros tenéis aquí, que Mara dirige aquí con su equipo, sobre todo con Element y con Progress. Y vamos a ello, porque si no, yo soy capaz de hablar y hablar y hablar, pero no terminar nunca. Entonces, vamos a empezar. Las líneas de investigación en las que trabajamos son las que están indicadas aquí, que son las que Mara ya nos ha comentado. Fundamentalmente, la mayor parte del trabajo de nuestro equipo, que está formado como por 25 o 26 personas, trabajamos en esta cohorte de infancia y medio ambiente, porque las cohortes requieren mucho consumo de personal, mucho dinero, y a pesar de que consuman todo ese dinero y todos esos recursos, normalmente suelen estar infrafinanciadas para los objetivos que el investigador quiere, aunque igual es que queremos hacer muchas cosas y no tenemos que hacer tantas, no lo sé, yo diría que no, pero bueno, la realidad es esa. Otro área donde trabajamos es la biomonitorización, y aquí trabajamos a nivel europeo para intentar tener como una fotografía parecida a la del NIESH de su foto de cuál es la evolución de la biomonitorización, los niveles de contaminantes y cuál sería de alguna forma las referencias y cuáles podrían ser los grupos de población o las exposiciones más importantes o más relevantes en relación a cada uno de esos contaminantes. Otro grupo de investigación, otra área de investigación es las características del entorno urbano, que en definitiva también están en el proyecto INMA, pero han cogido una dimensión que por la propia dimensión forma otro grupo de trabajo, otra área clara de trabajo. Y la última es la percepción de los riesgos a las exposiciones ambientales por parte de la población, o por grupos de profesionales. Y todo lo que esté en torno a la percepción, relación con el conocimiento. Siempre pensamos que el conocimiento, ¿no?, sabemos algo y decimos como estrategia en salud pública.
tenemos que darlo a conocer, la gente tiene que conocer. Sin embargo, también sabemos que el conocimiento no es garantía de nada o de muy poco, desafortunadamente. Por lo menos para la mayoría de las experiencias, y intentaré daros alguna pincelada más, de las que quiero decir más, porque conocéis muchas experiencias en este ámbito, en las que el conocimiento, siendo esencial, y siendo esencial dar ese paso de informar, no es suficiente para un cambio de conducta. Vale, cohorte INMA. La cohorte INMA, Infancia y Medio Ambiente, está ubicada en España. Está ubicada en 7 puntos, 7 subcohortes que cubren la vertiente cantábrica, que sería el mar Atlántico, el mar Cantábrico. Está Asturias y Guipúzcoa. Las dos son zonas costeras con una climatología y probablemente con muchas exposiciones ambientales diferentes del resto de las cohortes que están ubicadas más o menos en torno a la costa mediterránea. Incluimos Sabadell, muy cerca de Barcelona, una ciudad de unos 200.000 habitantes, Ribera de Ebro, que aportó información previa a los diseños, Valencia, la isla de Menorca, que no se ve muy bien, pero está entre las Islas Baleares. La isla de Menorca forma parte de la cohorte, de hecho es la primera cohorte que se estableció y que nos ha permitido utilizar la metodología que ellos fueron desarrollando, adaptándola, transformándola o manteniendo lo que fue bueno para ellos y que probablemente también iba a ser para nosotros. Por lo tanto, es una cohorte previa en la que a veces podemos juntar los datos y otras veces no. Y la cohorte de Granada, que es una cohorte en Andalucía, es una cohorte exclusivamente de chicos, no de niñas. Entonces, en Guipúzcoa teníamos... En total teníamos 3.800 mujeres en todas las cohortes INMA. En Guipúzcoa había 618 en el momento del reclutamiento, que fue en el periodo 2006-2008. La zona de estudio es una zona de Guipúzcoa, solo la zona que está bajo la influencia, bajo los servicios de un hospital. En España, los servicios sanitarios dividen la población, o geográficamente están divididos en función del hospital de referencia. Y esta zona de nuestro estudio está, el hospital de referencia es el hospital de Zumárraga. Vale. Los nombres probablemente no os digan nada, pero ¿por qué hacemos esto en España? Y porque probablemente probablemente no, nos ayuda muchísimo a poder hacer este tipo de estudios. Porque más del 95% de la población utiliza los servicios sanitarios. Primero el de atención primaria y luego el servicio hospitalario, que en este caso sería un servicio hospitalario de segunda, de nivel secundario, pero y que van a acudir como nivel terciario a la capital de la provincia, en San Sebastián. Pero la mayoría de las acciones que tienen que ver con nuestro estudio se realizan en ese hospital, en el secundario. Una de las características para participar en la cohorte es que decidan, que informen que tienen deseo de dar a luz en el hospital, además de hacer el seguimiento del embarazo, que es una oferta que se hace a todo el público, a todas las mujeres embarazadas, y que lo siguen todas las mujeres prácticamente, y que se realiza también en el hospital público de Zumárraga. Vale. ¿Qué es lo que hacemos con las mujeres? Así una foto grande. Bueno, pues las reclutamos y después de el reclutamiento primero se les informaba cuando su médico de atención primaria les decía que estaban embarazadas, y entonces tras la confirmación del embarazo iniciaban el seguimiento, el seguimiento que les ofrece el servicio de salud, que es el de la mujer embarazada, el embarazo. Y entonces, que consiste en hacer un seguimiento en el primer trimestre del embarazo, segundo trimestre del embarazo y tercer trimestre del embarazo, que incluye al menos una ecografía, una muestra de sangre y orina, analítica de sangre y orina en el primer y en el tercer trimestre. Y este era el criterio, más una serie de cuestionarios que íbamos a hacer, pero aquí era el momento en que ellas decían que iban a participar. Entonces, cada una de esas fases de seguimiento, primero, segundo, tercer trimestre, va acompañada, como todo el resto de los seguimientos, por lo que sería
una serie de cuestionarios que tienen que ver con historia de enfermedad, información sociodemográfica, residencia, exposiciones ambientales, historia de enfermedad, historia reproductiva, consumo de fármacos, dieta, tanto el primer como el tercer trimestre. En definitiva, una serie de cuestionarios que hacen que el seguimiento sea pesado, sea una demanda importante de trabajo. En todos estos momentos lo que vamos a tener es además información sobre la evaluación física a través de las ecografías y empezamos con la monitorización ambiental. La monitorización ambiental incluye la monitorización de la calidad del aire, de la calidad del agua de consumo, de las radiaciones, la exposición a campos electromagnéticos, el ruido e información del entorno urbano. Al niño se sigue a lo largo del embarazo, trimestralmente, más al nacer, que de nuevo volvemos a obtener muestras biológicas a partir de sangre del cordón umbilical y de la placenta. Hay un almacén de placentas de en torno a unas 600 placentas que nos van aportando información de forma lenta, porque analizar placentas requiere mucho dinero también. Y luego los niños están seguidos a los 2 al año, en nuestro caso a los 2 años, a los 4, a los 8, a los 11, a los 14 y a los 18 años. Siempre hay una exploración física para ver el desarrollo físico, que es uno de los objetivos, y una exploración o baterías de pruebas neuropsicológicas para ver cuál es la evolución neuropsicológica del niño. Además de la recogida de las variables ambientales que os he comunicado. Dentro de la serie de pruebas que hacemos, es importante señalar que tenemos una muy amplia información sobre los compuestos químicos, sobre los biomarcadores químicos, además de la información ambiental. Pero estas muestras están medidas en muestras biológicas. Tenemos información de metales, de bisfenoles, bisfenol A o bisfenoles sustitutivos, de talatos, una gama de talatos, de flúor, de otros no metales, compuestos orgánicos persistentes, los PCBs, metales también en suero, metales en orina, fenoles, talatos, que se van replicando a lo largo del seguimiento del niño, incluyendo o excluyendo algunos de los compuestos que ya tenemos información suficiente o por ejemplo, incluyendo como mejor muestra el pelo a la hora de valorar los niveles de mercurio en pelo. Entonces, bueno, vamos incorporando una serie de compuestos, además de incorporando parámetros bioquímicos que nos van a hablar, o medidas antropométricas, función respiratoria o análisis inmunológicos, que nos van a aportar información con la que vamos a poder asociar de alguna forma las exposiciones ambientales. Os voy a dar unas pinceladas sobre cuatro exposiciones que me ha parecido interesante presentarlas, no algunas por nuevas, como puede ser la del mercurio, que bueno, es un tóxico que ya aparecía en los manuales hace muchos años, pero tal vez porque tenga nuevas versiones que probablemente habría gente que no sospecha o no hubiera sospechado que estaban ahí. Entonces, bueno, no pretendo daros una clase de teoría porque todos sabéis probablemente más que yo sobre muchos de estos compuestos, pero bueno, el mercurio es un elemento que forma parte de los elementos de la naturaleza y entra dentro de la cadena alimentaria porque se une a grupos metilo de forma que pasamos a tener compuestos de organometálico, orgánicos de mercurio. La toxicidad es bien conocida, pero lo importante o lo más significativo es que se acumula en la cadena alimentaria y que la vía de exposición más importante suele ser el pescado. Hay otras vías de exposición, como pueden ser las exposiciones a través del aire en los entornos de algún tipo de empresa o de actividad industrial específicamente, pero la dieta suele ser la que provee mayor cantidad de mercurio al organismo. Los principales focos o entornos donde se ha estudiado el mercurio
como todos sabéis, o como todo el mundo sabe en una escuela de salud pública, es Minamata, porque es una lección, es un punto de referencia de cómo se descubren los efectos de una sustancia que inadvertidamente está en el medio ambiente, en la cadena alimentaria, y que afecta, ahora que hay el One Health, afecta no solo a los seres humanos, sino afecta a toda una cadena una serie de organismos, de animales, y la cadena trófica de pescado de la zona. Entonces, aquí se observan efectos graves de la exposición a mercurio, a una exposición prolongada en el tiempo, y estos resultados se van contrastando con los resultados que se observan en Nueva Zelanda, donde se observa que los niveles altos de mercurio a través de la cadena alimentaria están relacionados con efectos en el desarrollo neuropsicológico. En Islas Feroe también se confirma este efecto, si bien aquí la diferencia es que la exposición no es a través de pescado, sino a través del consumo de mamíferos, porque lo que se come es ballena o otros grandes mamíferos. Grandes depredadores, grandes mamíferos que acumulan altos niveles de mercurio, ¿vale? Sin embargo, en Islas Seychelles, donde la dieta es más variada y hay mucho más consumo de productos de frutas o incluso de vegetales, comparándolo sobre todo con Islas Feroe, que son islas completamente nórdicas, con una dieta mucho más reducida, los efectos en Islas Seychelles no son tan claros. No son tan claros y probablemente estén balanceados con los posibles efectos que elementos de la dieta, de esa dieta amplia, pueden estar anulando o reduciendo los efectos del mercurio o de otras variedades de pescado. Y en la cohorte INMA, ¿qué es lo que pasa? Pues en la cohorte INMA lo que pasa es que... espérate, esto tendría que salir otra cosa antes. Bueno, pues no sale. La cohorte INMA, lo que nos encontramos cuando hacemos el análisis de mercurio en cordón umbilical, es que es la primera sorpresa de la cohorte INMA, del proyecto INMA, es que el 63% de los niños tienen niveles de mercurio en sangre de cordón umbilical que superan los niveles de referencia de la EPA. Por lo tanto, bueno, yo no sé cómo es aquí, pero desde luego en España es así y no es que lo diga aquí porque me siento seguro para decirlo, es que lo digo allí también, quiere decir... no se puede hablar de esto. Pues lo siento, han topado con un grupo de investigación y ya está. Entonces nosotros lo publicamos, otra cosa es, lo publicamos con qué variables podía estar asociado. Y obviamente, aunque suele ser difícil encontrar asociaciones entre los niveles de un contaminante y las fuentes, aquí claramente se observa que está relacionado con el consumo de pescado. Tiene una correlación alta para lo que suelen ser los estudios en nutrición, en epidemiología de nutrición, y una correlación por encima de 0,40 que, bueno, suele ser muy alta o, desde luego, importante. Pero, ¿qué pasa? Los primeros estudios queremos saber si eso está afectando al neurodesarrollo o no. Entonces, el primer estudio se realiza a los 2 años utilizando Bailey, las escalas de Bailey, y lo que vemos es que ni el consumo de pescado, a más pescado, cuanto más pescado se consuma, o cuanto más pescado se consuma variado, sea blanco o azul, o, como es en este caso, cuanto más mercurio tengamos, independientemente de que cojamos como variable independiente, el consumo de pescado o el nivel de mercurio, en cualquiera de los dos casos, ajustado por la otra variable siempre, nosotros no observamos ningún efecto a los 2 años con la escala Bailey. Por lo tanto, pensamos que como España es el segundo país que más pescado consume en el mundo, seguido de Japón, pero la variedad de pescado que se consume es alta y el consumo de depredador grande, como puede ser pez emperador, pez espada, es relativamente baja, probablemente el aporte de selenio, de determinadas vitaminas por el pescado podrían estar reduciendo o anulando el efecto del mercurio. Cuando
Aquí tenemos una tabla en la que se ve en el lado derecho, en el lado izquierdo tenemos todas las mujeres que están categorizadas por 3 grupos de consumo de pescado. 1 a 4 raciones, 4 a 7 o más de 7 raciones por semana. Probablemente es una cifra muy elevada para México, este consumo de porciones de pescado, como lo es en Europa. En Europa el consumo de pescado, aparte de las islas que dan hoy de los países que dan directamente el Mediterráneo, es bajo o muy bajo. Las recomendaciones en la mayoría de los países es consuma más, no consuma. No es la de no consuma más de 2 raciones de pescado azul si están en el... No, no, es consuma más pescado, ¿vale? Entonces, aquí tenemos, en la parte de la izquierda tenemos primer tercil, segundo tercil, tercer tercil. Cuanto mayor es el consumo de pescado, vemos que hay una tendencia que baja para el tercer tercil, pero que nos indica como que efectivamente podría ser beneficioso. Cuando en la parte de la derecha tenemos la misma gráfica, el punto rojo sería el punto de referencia, el primer tercil en el consumo de pescado, 1 a 4 raciones. Vemos que cuando se elimina el consumo de pescado procedente de altos de depredadores importantes, la escala es cuanto más pescado consumas o cuanto más mercurio, porque es la misma gráfica, tengas, que es un poco duro de decirlo así, yo entiendo, pero bueno, es una provocación. A ver si no. El efecto en el desarrollo cognitivo, medido a distintas edades. La primera gráfica tenéis utilizando Bailey, que es a los 2 años, McCarthy, que es a los 4 años. El efecto es positivo. Luego, no hay un límite a partir de nuestros datos en el que se diga no consuma más pescado. Sí, recomendaríamos, por la gráfica anterior, que evite consumir pescado azul de depredador, que las especies están indicadas por la Agencia Nacional de Nutrición, que son 3 o 4 especies que se consumen en España, no más, e intente no consumir más de una ración, pero combínela, si quiere, con el consumo de otras formas de pescado blanco. Ninguna restricción para el pescado de atún de lata, ¿no? Porque no se come, en general, no se consume atún el que comen los japoneses, albacora, lo que es. Por lo tanto, esta sería nuestra recomendación, que obviamente hay que modularla, puesto que las recomendaciones a nivel internacional insisten mucho en las limitaciones de 1 o 2 durante el embarazo, fundamentalmente 1 o 2 raciones y no más si son 2 raciones de pescado depredador a la semana. Bueno, incluso observamos que hay una disminución de las puntuaciones en trastorno de Asperger, en trastorno según el consumo de pescado, aunque es una relación muy tímida. En general, de todas formas, una cosa es 4 años, nuestros niños tienen 17 años. ¿Qué es lo que se ha visto cuando se ha visto la evolución de las funciones cognitivas o de los trastornos como el TDAH, trastornos internalizantes, trastornos externalizantes, trastornos relacionados con problemas emocionales, en general, con trastornos internalizantes y externalizantes de conducta desafiantes, etc., con el CBCL, y el consumo de pescado o la concentración prenatal de mercurio? Es que no se observan diferencias en el consumo, en los niveles de mercurio en relación a ninguno de estos trastornos. Estos son resultados que yo vuelvo a decir son válidos y que sugieren, en función de lo que dicen Islas Feroe, variedad en la dieta, pueden ser válidos perfectamente para España. Esto ha tenido sus problemas a la hora de publicarlo, pero probablemente tenemos cosas que son contexto específicas
Es lo mismo que voy a decir ahora con respecto al flúor. Hablo del flúor con todo el respeto, dando el grupo de Maraqui, que habéis publicado muchísimas cosas con respecto al flúor, pero nuestros resultados no coinciden. Nuestra gracia o nuestra desgracia es que los resultados no coinciden. ¿Okay? Entonces, ¿qué os voy a contar del flúor? Que no sepáis, tampoco. El flúor es un elemento que está presente incluso en el agua de consumo en muchos países de forma natural. Pero la mayoría de los países tienen niveles bajos de flúor. En el siglo pasado se descubrió que el flúor podría ser un elemento preventivo para la caries dental. Y entonces, de hecho, se considera por el CDC que es una de las 10 mejores medidas de salud pública relacionadas con para la promoción de la salud en el siglo XX. En Euskadi, en el País Vasco, es obligatoria, es obligatoria la fluoración en los municipios o asociaciones de municipios de más de 30.000 habitantes. La planta de tratamiento debe de tener, además de todas las fases, procesos, debe tener un proceso de fluoración final. Nos planteamos, somos la única cohorte en España de INMA que tiene fluoración. El resto de las comunidades no hay decreto de fluoración de aguas de consumo porque no se consideró en su momento. Y el poder de las comunidades autónomas es muy grande en España. Entonces, cada una puede decidir en términos de salud prácticamente en el 100% de las acciones que va a desarrollar. Bueno, lo que nos encontramos con la literatura, al ser una comunidad que tiene aguas fluoradas, nos encontramos con que la literatura muestra un montón de estudios transversales, desde aquellos que tienen más dudosa calidad, con características más ecológicas, más difíciles de obtener conclusiones, a estudios incluso transversales que son realmente, bueno, considero que son muy buenos. Pero luego también hay estudios prospectivos que se han realizado en los últimos años, fundamentalmente en las cohortes de México, y que nos indican que la exposición a flúor, el primer estudio no corresponde a las cohortes que hemos comentado, pero nos indican que los niveles de flúor están asociados negativamente, presentan un efecto negativo en el desarrollo neuropsicológico. Y fundamentalmente se centra el debate, porque aquí hay un punto científico y un punto de medios, poblacional, de discusión, incluso de utilización, etc., del tema del flúor. Bueno, se centra mucho en el CI. Y vemos que hay efectos negativos en el CI que se repiten, que pueden ser más importantes en los chicos, a lo mejor no tanto en las chicas, pero que se repite de forma sistemática tanto en las cohortes mexicanas como en las cohortes de MIREC en Canadá. Sin embargo, no todos los estudios son negativos. Hay algún estudio transversal que no indica asociación. Esta cohorte de reclutamiento, nunca mejor dicho, porque es el reclutamiento militar que se realiza en Suecia, que tampoco informa sobre esta asociación, el efecto negativo de esta asociación, o los estudios que se hicieron en Nueva Zelanda por Broadbent, que tampoco muestran una asociación negativa entre la exposición a flúor, normalmente ingesta de flúor, y a efectos en el desarrollo neuropsicológico. Nuestro estudio comparte estos resultados. Las mujeres que consumen agua fluorada tienen el doble de nivel, bueno, bastante más, diferencias significativas, 0,9 a 0,6, o no, 0,4, exactamente el doble, que las mujeres que no beben agua fluorada. Las que beben agua fluorada tienen en su orina una concentración prácticamente el doble. Y aquellas personas que beben agua embotellada, que no es muchas en España, pero depende de qué zona de España, tienen niveles intermedios. Esto fue una sorpresa, pero es verdad que hay aguas embotelladas que tienen niveles de flúor alto, incluso que se vende como elemento
qué bueno que tenemos agua fluorada. Por lo tanto, los niveles de las mujeres que beben agua embotellada es medio. Yo creo que es una característica de nuestro estudio que incluye estas mujeres de alguna forma, porque el consumo de agua embotellada puede ser muy importante en algunos países y normalmente no se tiene en cuenta, no se categoriza. ¿Vale? Nuestros efectos son, en vez de negativos, eso debería ser negativo, negativo, negativo. Nuestro CI o las funciones o los dominios del CI, sean verbal, el de ejecución, visual, ejecutiva, la numérica, la memoria, la cognitiva general, da ningún resultado en el Bailey a los 2 años, pero da efectos positivos, muy positivos, en muchos de esos dominios. Un incremento en 1 miligramo por litro en orina está asociado con incrementos del orden de 13, 12, 10, 8, en ese orden. Que también hay efectos negativos que para un incremento de 0,5, o sea, la mitad, no 1, como lo hacemos nosotros, también dan efectos negativos de 8. Esto una vez me lo preguntaron y no supe responder, y ahora me lo sé bien porque no fue un momento muy agradable de esta historia del flúor, precisamente. A pesar de que hicimos más de 30 análisis de sensibilidad, tuvimos que presentar 35 tablas de análisis de sensibilidad ajustando por otras variables. Seguimos encontrando hasta en el modelo más ajustado, hiperajustado, ridículamente hiperajustado por exigencias de la revista y de los revisores. Seguimos encontrando efectos significativos y importantemente significativos, de magnitud importante. ¿Hemos encontrado algún otro efecto con respecto a, por ejemplo, trastornos del neurodesarrollo? Sí. Esto se ha alterado. Bueno, es igual. Hemos encontrado pequeños, no consistentes, efectos del flúor en la reducción de problemas de atención, que formarían parte de la escala de trastornos de hiperactividad y o atención. Y no hemos encontrado efectos en trastornos internalizantes e externalizantes a los 8 y 11 años. Aquí es como si volviéramos a la normalidad y nos tranquilizáramos a la hora de intentar publicar unos resultados que no se avienen a lo que estaba publicado previamente. ¿Vale? El tercer grupo de temas en los que nos hemos envuelto sería el de características urbanas, y lo que queremos saber precisamente es la perspectiva epidemiológica sobre qué efecto pueden tener los espacios verdes. Lo hacemos, vale. De los espacios verdes en los entornos urbanos. Bueno, hay tres conceptos básicos. Lo que sería, los espacios verdes pueden estar actuando sobre la salud porque reducen o mitigan las fuentes típicas de contaminación. Contaminación del aire, reducción de temperaturas en olas de calor, reducción del ruido, y todos esos factores que pueden estar, y de hecho lo están, asociados al desarrollo cognitivo, podrían hacer que los espacios verdes actuaran a través de esta vía moderadora o mediadora, mejorando la salud o el bienestar. La otra sería la restauración, que sería reducir los niveles de estrés o recuperar la batería de memoria o de otras funciones, o sea, restablecer los niveles funcionales de otras funciones. Y por último, la instauración, que sería la que los espacios verdes podrían estar mejorando la cohesión social, realizar actividad física, y todas estas también podrían estar actuando sobre el desarrollo neuropsicológico. Bueno, hay distintas formas de medir los espacios verdes. Unas pueden ser el porcentaje de espacio verde en una zona determinada, en una superficie determinada. El greenness o el verdor, que es la diferencia normalizada de índice de verdor, el NDVI, que nos indica en una escala de -1 a 1
la intensidad de verdor normalmente medida en la zona, en el momento de más verdor de esa zona a lo largo del año. Pero también se puede utilizar la distancia a zonas verdes grandes de más de 5.000 metros cuadrados, como está definido por la OMS. Y también se puede medir cuál es la distancia euclídea o cuál es la distancia real, que por las calles, cuál es el recorrido que yo tengo que hacer para llegar a una zona. O cuánto tiempo, si estoy utilizando acelerómetros u otros aparatos, saber cuánto tiempo estoy en el espacio verde. Y además si estoy haciendo algún tipo de actividad física o no, o estoy parado. Podemos ir midiendo y mejorando las medidas que tenemos sobre estas características urbanas importantes. Algunas de las cosas que hemos hecho son tan simples como las mujeres embarazadas tienen que hacer ejercicio físico o no tienen que hacer. Antes ya sabéis que no tenían que hacer ningún esfuerzo, aunque probablemente tendrían que encargarse de las labores de su casa igual que si no estuvieran embarazadas. Pero bueno, el médico les recomendaba calma y poca actividad física. Sin embargo, esto se fue poniendo en tela de juicio y lo que hicimos es, bueno, vamos a medirlo. ¿Realmente las mujeres hacen o no hacen? Para empezar, otra cosa es qué es lo que les han dicho, pero ¿hacen o no hacen? Las mujeres hacen actividad física en dos entornos, como puede ser, en el primero es San Sebastián y en el segundo es la ciudad de Barcelona. Cogemos una zona, San Sebastián entera, y una zona de Barcelona. Y todo lo que vemos es que la disponibilidad de espacios verdes y el tiempo que están en el espacio verde aumenta la actividad física de las mujeres durante el embarazo. Aumenta 8 minutos cuando estamos hablando no de actividad física ligera, sino de actividad física moderada o intensa por día. Y además lo que hace la disponibilidad de entornos verdes es mejorar el cumplimiento de la guía de la OMS para actividad física se mide, o sea, su probabilidad, el odds ratio es de 2,4 para el cumplimiento, digamos. O sea, mejora mucho el cumplimiento de la actividad física. Hemos hecho otras muchas cosas. Por ejemplo, hemos estudiado la ciudad de Bradford sola o la ciudad de Bradford con San Sebastián. Bradford es una ciudad en la que más del 50% de la población en Inglaterra es de origen pakistaní y, por lo tanto, es una ciudad multiétnica y con la complejidad de este nivel de ciudad multiétnica, donde la lengua principal es el urdu, no es el inglés. Entonces, lo que vimos es, por ejemplo, cuál es el efecto en el diagnóstico de ansiedad, depresión, prescripción o de tener síntomas de depresión o ansiedad en función de si vivíamos en un entorno verde o si teníamos disponibilidad de espacios verdes. No se observó ningún efecto en Bradford en relación a mayor verdor o a mayor disponibilidad de estos espacios en relación a la prescripción o la sintomatología o el diagnóstico de ansiedad o depresión en las mujeres. Cuando hemos estudiado en INMA a la población infantil en dos grupos de edad, en el de 6 a 8 años y en el de 10 a 12 años, observamos que el entorno verde, la intensidad de entorno verde, puede estar relacionada con la memoria, tanto a los 6 a 8 años con una mejor memoria, como, bueno, marginalmente, pero nos indica que la memoria podría ser uno de los efectos claramente claves en cuanto a la mejora por la disponibilidad de espacios verdes o por la magnitud del espacio verde. Cuando estudiamos, esto es un experimento natural que se produce muchas veces y que yo creo que es interesante el tenerlo en cuenta, y es un estudio de seguimiento en la que se compararon los efectos de las mujeres, de la población que había cambiado de residencia en Bradford, pero que tenían sintomatología, y las personas que se movieron, cambiaron de residencia, pero que no tenían sintomatología de trastornos de ansiedad o de trastornos de depresión.
Lo que se ve es que para las personas que están diagnosticadas, el cambiar a una zona con mayor o menor verdor, mayor o menor disponibilidad, no afecta a la prescripción, a la prescripción de tratamiento, que está recogida y muy bien unida en Reino Unido para cada uno de los pacientes, y que nos indica de alguna forma, sí, sigue teniendo, porque son fármacos, hay un listado y se seleccionan los más específicos. Sin embargo, para las que no tenían diagnóstico cuando se movieron, sí que se observa, sí que se observa una pequeña disminución de la prescripción de ansiolíticos y antidepresivos. Siempre tenemos que tener en cuenta que en ambiental, cuando estamos hablando, normalmente los efectos no son espectaculares, son pequeños, porque estamos hablando de una exposición y probablemente cada sujeto está expuesto a cientos de exposiciones o formas de medir esa exposición. En términos generales, ¿qué sabemos de por lo menos trastornos de salud mental menos graves o más comunes, como pueden ser la ansiedad y la depresión? El verdor está asociado de forma significativamente tanto con los trastornos de depresión como de ansiedad. Mayor verdor, mayor disponibilidad, en general nos informan en ese sentido. ¿Son las mejoras espectaculares? No. Estamos hablando de un efecto que se puede producir en ese espacio. Sin embargo, sería importante saber si el efecto es directo o no es directo. Y hay bastante evidencia que nos indica que hay un efecto directo. Puede haber efectos indirectos, pero hay un efecto directo claro de la exposición a zonas verdes y lo que pueden ser la salud mental medida de distintas formas o el bienestar también medido de distintas formas. Hemos visto todos los últimos revisiones que hay en la literatura en cuanto a los efectos en población infantil y, de nuevo, llamar la atención que la atención o la memoria pueden ser dos de los efectos principales, consecuencia o beneficio de la exposición a entornos verdes. Nosotros hemos hecho recientemente un estudio de caso control utilizando tanto la población de INMA en España, en todas las cohortes, como la de Bradford, y no hemos podido replicar este efecto. No hemos encontrado una asociación consistente entre 5 formas distintas de medir verdor y trastorno de déficit de atención e hiperactividad, específicamente con este trastorno. Bueno, vamos a pasar a la última parte, tal vez más fácil, más de tertulia, diríamos menos científica, pero a mí me parece igual de científica que cualquiera de las otras. Y es la parte de la percepción de riesgos ambientales por parte de la población o de los profesionales que se dedican a la salud pública o a la asistencia sanitaria. Esto es un área que empezamos hace como 8 o 10 años. Era una venada mía. Venada yo creo que no, seguro que no decís, o sea, hago gesto. Una ocurrencia, exactamente. Entonces empezamos a estudiar, ahí hay algunos de los artículos que vamos a comentar muy brevemente. ¿Quién tiene mayor percepción de riesgos ambientales dentro de la población? ¿Está relacionado con el conocimiento? ¿Con qué variable sociodemográfica está relacionado, ¿no? Queríamos saber eso. Había cosas publicadas, por supuesto. No somos los pioneros en este ámbito. Pero queríamos saber qué es lo que pasaba en Euskadi, en Guipúzcoa en concreto, por utilizar una población. Vale, otra cosa. A la hora de que tenemos que decidir, la sociedad tiene que decidir de una instalación importante. Importante me refiero a la propia instalación, no que nosotros la estemos considerando importante. Una actividad, yo qué sé, un puerto, una carretera importante, una incineradora, ¿vale? Una industria, la instalación de un complejo químico. Me refiero a ese tipo de actividad. ¿Cómo decidimos o cuál es nuestra posición a la hora de decir, bueno, parece que la van a construir o no me da garantías de que la vayan a construir? ¿Cuál es nuestra opinión, de alguna forma,
sugerida por esa percepción. ¿Y qué es lo que haría cambiar nuestra percepción? Pensamos que somos de ciencia, somos investigadores y utilizamos para nuestro pensamiento de alguna forma ese criterio. A lo mejor lo utilizamos en mayor medida cuando hablamos de una perspectiva de un problema ajeno, cuando hablamos de un problema cercano, probablemente nuestros heurísticos, nuestras formas de pensar de forma rápida, un algoritmo creado de forma natural, funciona de forma bastante parecida. Bastante parecida, quiero decir, muy parecida al grupo al que pertenecemos, muy parecida al género al que pertenecemos, muy parecida al del grupo socioeconómico al que pertenecemos, muy parecida a los que viven cerca como yo vivo, muy parecida a los que viven lejos como yo vivo, etc., etc., etc. No hay más ciencia. Bueno, yo por lo menos lo niego, ¿no? Más ciencia aquí. Ahí no sé cuánta hay. Aquí. Utilizamos los mismos procedimientos. Tienes que ser muy consciente. Vale. Y un ejemplo de esto es el tercer estudio en el que yo os cuento de una forma casi ridícula cuál es el miedo de las exposiciones a campos electromagnéticos. En el estudio INMA, nosotros estudiamos 115 viviendas en las que ponemos medidores durante una semana en el salón y en el cuarto del niño. Y lo medimos de formas puntuales y de forma permanente. Hacemos un barrido de los distintos campos electromagnéticos y podemos saber, o nuestro objetivo era con un proyecto holandés, saber si esto podía medirse o cómo podíamos medirlo con otros efectos, ¿no? Que se pudieran producir. Pero aquí me centro en cuál es tu percepción, porque la percepción no es solo, es que yo percibo, bueno, percibe. No. La percepción es muy importante y es un hecho importante en salud pública. Yo he trabajado muchísimos años en salud pública. La percepción se desprecia, pero la percepción de un riesgo puede ser un mecanismo, una variable mediadora de tus efectos. O sea, es que a veces hasta la propia discusión, y discusiones importantes, me parece ridícula. Puede ser que la exposición sea baja, pero si yo tengo una percepción alta, eso puede estar modulando miles de mecanismos fisiológicos en mí. ¿Sí? Bueno, creo que no tengo que... Pero es que me revitaliza. Bueno, ¿qué es lo que...? Primer estudio. Hay muchísimas gráficas de estas, que para empezar no están bien hechas, pero bueno. Guipúzcoa. Una lista de 14 exposiciones ambientales, desde la que cualquiera normalmente se os ocurrirían a bote pronto de las 14, 12. Ya podría haber alguna más local donde, no, pues mira, aquí estaría bien incluir esta. Pero bueno, desde la contaminación atmosférica, contaminación de las aguas de consumo, contaminación de los alimentos, exposición a campos electromagnéticos, las antenas de telefonía, a la suciedad en las calles, la contaminación de las zonas de recreo como playas. Bueno, todas las que el ruido, muchas de las que, ya digo, se os ocurrirían poner en ese listado. Entonces, la percepción no es una percepción de riesgo para la salud, porque preguntamos si es una exposición de riesgo ambiental o es una exposición de riesgo ambiental para la salud. Están muy correlacionadas, incluso a la hora de que el que responda conteste con claridad no es clara. Pero bueno, nos referimos a esta que para la salud y al final me parece que simplificamos el problema. 0, no es ningún riesgo para la salud. 4 es un riesgo muy importante. Vale, a los guipuzcoanos, soy un poco provocador, ya os lo he dicho. A los guipuzcoanos, yo soy vizcaíno, pero bueno, vivo muchos años en Guipúzcoa, mi hija es guipuzcoana, por lo tanto, soy por lo menos la mitad guipuzcoano. ¿Qué es lo que nos preocupa? Todo. ¿Hay algo que no nos preocupe? Bueno, nos preocupa menos lo de la proximidad de granjas. Lo demás nos preocupa todo. ¿Es bueno que nos preocupe todo o no nos da poder de discriminación? Aquí sí que podéis entrar, ¿eh? Yo creo que es bueno tener cierto poder de discriminación, porque si todo es importante, nuestra cabeza se queda un poco aturullada. ¿Cómo respondemos? ¿Cuál es nuestra respuesta? ¿Cómo es nuestro afrontamiento ante eso que es abrumador?
Porque siempre digo que si le preguntas, ¿tu tía Clarita también te preocupa? Muchísimo. Quiero decir, se evoca una respuesta a través de la pregunta que en nuestro contexto a día de hoy es mucho. Esto que estoy diciendo es ciencia, mitad y mitad. Pero a través de lo que leo y de lo que veo, concluiría eso. Tal es el nivel de percepción que como trampa, en la página siguiente del cuestionario se incluyó. ¿Cuál es su grado de percepción con respecto, para la salud, el consumo excesivo de alcohol, el fumar, el ser sedentario y el otro es tener una dieta poco saludable? Y como veis, bueno, yo creo que hay diferencias y diferencias y yo no voy a quitar la relevancia a las exposiciones ambientales, pero tienen el mismo nivel que las principales exposiciones ambientales. No está mal, pero no está bien, diría yo. Por lo menos es criticable. Quiero decir, volvemos al elemento de la discriminación. El sedentarismo, el consumo de alcohol son causas de un porcentaje de mortalidad, de morbilidad enorme, ¿no? Los ponemos al mismo nivel. ¿Está bien? ¿Está mal? Yo creo que hay que darle varias vueltas y trabajar en ello, ¿no? Pero no creo que esté bien el que nos preocupe todo. ¿Por qué aceptamos o rechazamos? En Guipúzcoa ha habido un problema durante más de 15 años de si había que poner una planta de incineración como fase final, después de la separación, utilización, reciclaje, todos los procesos de recuperación de energía previos, de recuperación de materia orgánica, etc. Se decidió ubicar una planta de incineración en el entorno de San Sebastián, de la ciudad, que según los gobiernos se iban sustituyendo, iban a decidir su construcción a rechazarla. Y así estuvimos cerca de 15, 20 años hasta que finalmente se construyó. ¿Vale? Entonces, una de las preguntas que teníamos con respecto a la percepción es, hicimos 3 modelos, ¿cuáles son las variables sociodemográficas principales? ¿Explican algo de por qué estás de acuerdo o no estás de acuerdo en que tenga que haber o sea necesario esta planta? Ya no era una pregunta en abstracto. Las primeras variables, el primer modelo, no explica nada. Su R cuadrado es una explicación de la varianza muy pequeño. Es un estudio muy sencillo, ¿eh? Si vamos incluyendo otras variables que, por ejemplo, miden tu relación con la naturaleza o la percepción que tú tienes de lo que le puede ocurrir a la naturaleza con el desarrollo actual, tampoco mejora mucho tu decisión, tu opinión sobre. Sin embargo, nada nuevo tampoco. Cuando decimos, si vives lejos o vives cerca, ¿esto influiría? Sí, muy significativamente. ¿Preferirías que pusieran un vertedero? Otra cosa. Y así me evito si vivo cerca también, de forma negativa, pero también. ¿Se percibe un riesgo? Obviamente, eso también influye mucho en el modelo, pero lo que claramente influye en el modelo es, ¿crees en el gobierno a la hora de tomar este tipo de medidas? No estoy descubriendo nada, pero no está mal que se ponga en un papel, porque esto tiene dobles vertientes o triples o cuádruples. Con la edad, lo digo con sinceridad, cada vez estoy más convencido de que creer en el gobierno, no a ciegas, siendo crítico, es bueno. Pero ha llegado tal momento en que la diferencia entre las opiniones del gobierno o se han categorizado de una forma y ya es como un tipo de caricatura lo que nosotros pensamos sobre lo que dice la prensa, lo que dice el gobierno, pero estaría bien poder confiar en tu gobierno. ¿Sería malo? Sería deseable, ¿no? Esta es la variable que más claramente peso tiene a la hora de tomar esta decisión.
El modelo pasa a tener casi un 50% de varianza explicada, que es mucho para un modelo de este tipo, que estamos hablando de variables psicosociales. Ay, este es muy gracioso. Estos son nuestros niños y nuestras madres y nuestras casas. Entonces medimos, ya os he dicho, en la sala, en el salón de la casa y en el cuarto del niño. Entonces hacemos las preguntas antes. ¿Le preocupan las exposiciones ambientales relacionadas con los campos electromagnéticos? Sí. Las antenas, todo. Las derivadas en el entorno de una vivienda, las que se pueden producir, sí. ¿Le preocupan en cuanto a los efectos para la salud? También, todo. Me preocupa muchísimo, ¿vale? Entonces, nosotros lo que hacemos es, después de familia por familia, les damos los resultados. En todas las familias, en todas las viviendas, lo que se encontraron fueron niveles muy bajos, no solo que cumplen la legislación, sino la recomendación de la Comunidad Europea a la hora del cumplimiento con respecto a exposiciones de radiofrecuencias y exposiciones a campos very low, a muy bajos, de exposiciones a campos electromagnéticos, que son las que están derivadas del cableado de la vivienda y de la utilización de los equipos en la vivienda. Se les dio. Todas tenían niveles muy bajos. Se les vuelve a preguntar el mismo día, el mismo día que se les da la respuesta. ¿Cuál es la percepción de riesgo ambiental derivada de campos electromagnéticos? La exposición a campos electromagnéticos baja un poco. No mucho, pero baja. De hecho, de forma significativa. La medida de impacto no es grande, pero baja. Tenemos que decir que baja. Y si estamos hablando en términos estadísticos todo el rato, en vez de efecto, pues podemos decir que sí. Sin embargo, cuando se les pregunta ¿y su impacto en la salud? Se mantiene absolutamente igual. Lo cual, de nuevo, me parece que tiene su parte buena, porque puede ser que lo has abstraído de tu situación personal y consideras, igual que considerabas antes, que eso era una exposición de alto riesgo para la salud. Pero tiene el otro lado. Tus exposiciones y las exposiciones de todos tus compañeros en todo este entorno geográfico son muy bajas. Sin embargo, sigo pensando que son de riesgo. ¿Vale? Bueno, hemos seguido haciendo, ya acabó, es la última, algunos estudios en relación a el conocimiento de los profesionales sanitarios. Si creen que consideran importante que las exposiciones ambientales son importantes para su práctica clínica, si creen que deberían de mejorar su nivel de conocimiento, cómo deberían de aplicarlo. Todas estas cuestiones nos parecían importantes y nos parecían importantes sobre todo creando en nuestro caso un cuestionario que se validó para medir conocimiento. La gran mayoría, por no decir todos los estudios que están publicados en este ámbito con pediatras, con médicos, con enfermeras, con estudiantes, sean en Filipinas, sean en Canadá, sean en Estados Unidos, sean en Inglaterra o en España, no se utiliza un cuestionario de conocimiento. No sé si realmente hay que valorar a la gente cuánto sabe o no, pero lo que sé es que no se puede decir que tiene un alto conocimiento si no lo has valorado. Entonces, llamarle conocimiento actualmente se está produciendo efectos relacionados con el cambio climático, que tienen un origen antropogénico, y estos tienen un alto impacto en salud. ¿Sí o no? Sí. Además, es un aspecto de psicología del pensamiento. La respuesta siempre está dirigida por la descripción de la pregunta, ¿no? Parece que contestar no. Entonces, ese tipo de preguntas que están utilizadas como cuestionario de conocimiento, nosotros pensamos que no. Y se utilizan cuestiones de conocimiento, no de conocimiento de integrales al cubo, no cúbicas, no es eso. Pero ¿cuál es el gas de efecto invernadero más importante? No es una pregunta que diría yo, te has pasado haciendo esta pregunta, porque lo mismo
pueden decir que es el monóxido de carbono. Y estos son sanitarios. No, señor, el monóxido de carbono es aquel con el que tú te envenenas cuando hay una combustión. Pero el otro es el CO2. ¡Ay, sí! Vale. Preguntas de ese tipo. Vale. Entonces, nuestros resultados, esto se ha hecho con pediatras, con profesionales sanitarios, médicos, enfermeras, en distintos sitios y lo vamos a replicar, mejorando algunos aspectos. ¿Los resultados cuáles son? Los profesionales y estudiantes de grados de salud expresan la alta relevancia del tema en su práctica clínica. Ellos consideran que es altamente relevante. Consideran que su nivel de conocimiento es medio-bajo. Algo mejor en los pediatras, es el mejor siempre. Que hay una diferencia clara entre lo que ellos creen que saben y lo que saben para peor. Que hay un alto interés en mejorar el conocimiento. Todos los profesionales lo dicen. Y que los resultados son muy similares independientemente del grupo profesional del que estemos hablando, o incluso estemos hablando de los estudiantes de los últimos años y profesionales y de los distintos ámbitos geográficos que nosotros hemos estudiado. Entonces, en este sentido, pues una de nuestras sugerencias para futuro es intentar hacer un estudio que puede ser posible gracias al instituto y a la UNAM. Pues lo podemos realizar en México a la vez que en Cataluña probablemente y en Euskadi, en el País Vasco. Y aquí vamos a incluir no solo al conocimiento, sino también cuál es el nivel de afectación del cambio climático percibido. Vamos a hablar de ecoansiedad y vamos a medir la ecoansiedad y cómo está relacionada con el conocimiento, no, las experiencias, no, tu relación con la naturaleza y otra serie de variables para intentar crear modelos que nos predigan algo y que nos digan cosas tan elementales como creemos que hay que mejorar el currículum profesional de muchas carreras sanitarias y tal vez no sanitarias, porque simplemente no se incluye más que, no sé, algún comentario cuando el docente es conocedor del tema. Y nada, muchas gracias porque creo que me he pasado mucho además del tiempo y estoy aquí dispuesto a contestar lo que queráis. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús, por tan bonita plática. Pues tenemos un ratito para preguntas. Hace rato ya había José Luis levantado la mano. Entonces, si quieres, empezamos y vemos también a los colegas que están por, por vía remota, si quieren hacer preguntas. ¿Qué les parece? Mira, tenemos 6 comentarios. Déjame ver si aquí hay alguna pregunta de entrada. Creo que no. Se escucha bien, fuerte y claro. Ok, entonces, muy bien. Bueno, pues empecemos aquí de manera presencial. José Luis, tú tenías una pregunta. Adelante. Muchas gracias, Jesús. Excelente presentación. Y nada más una duda muy puntual sobre lo que dijiste de los resultados de flúor. Si podrías nada más explicar un poquito por qué veían las diferencias por género, por qué en niños sí, niñas no. No sé explicar esto tampoco, igual que no sé explicar por qué los resultados son beneficiosos y con un impacto de beneficio importante. No tenemos clara cuál es la razón de esas diferencias en sujetos, sean chicos o sean chicas, o sea, en hombres y mujeres, niños y niñas. La cuestión es que también para el resultado negativo, otros autores encuentran un efecto negativo en chicos, claramente la interacción es clara, en chicos y no en chicas. Es verdad incluso que yo diría más de la mitad de las exposiciones ambientales realizan o tienen un efecto negativo en chicos. Otras veces no hay diferencias en absoluto, o pueden ser también en chicas. Pero creo que aquí la lotería no es buena para los chicos. Probablemente tenga que ver con aspectos de neurodesarrollo en estadios tempranos.
tal vez alguna exposición, dudo, pero tal vez pueda haber exposiciones ambientales o entornos no compartidos, sobre todo de la familia, el contexto familiar, que no lo he comentado, pero el contexto familiar está muy medido en nuestro estudio. De hecho, hay escalas ad hoc creadas para cada una de las fases de seguimiento que han sido validadas, porque a veces es un poco atrevido hacer estudios sobre la exposición de X sustancia química de las dioxinas en el desarrollo neuropsicológico cuando no estás teniendo en cuenta, por ejemplo, cuál es la interacción en la familia, las diferentes interacciones, estimulaciones en el entorno familiar. Esto es un elemento que hay que tenerlo y por el que hay que ajustar, por lo menos ajustar, si no estudiarlo directamente, porque puede ser una de las grandes moduladoras o variables efecto más importante, ¿no? Pero no tenemos explicación, sí, hay cosas que informan en estudios experimentales, pero no hay una evidencia que nos pueda explicar. Gracias, Jesús. Hay un comentario de Marta Herrera vía remota que dice, en la zona norte de México, Durango, Chihuahua, Zacatecas, San Luis Potosí, uno de los principales componentes del agua es el flúor. Además del impacto que puede tener sobre el coeficiente intelectual, existe el problema de fluorosis, que si bien puede ser un problema meramente estético, seguramente es un indicador contundente de la exposición ambiental que tiene la población a este metal. Es que se apaga, ¿verdad? Yo no la apagué. David Hernández Bonilla pregunta, ¿sabe si existe reportado en la literatura de algún mecanismo neuroquímico que puede explicar el resultado con respecto al flúor? Hay muchísima literatura con respecto a estudios experimentales, fundamentalmente en ratas y ratones, que hablan de los efectos del flúor, tanto a nivel de neurotransmisores como a nivel de su capacidad para producir efectos oxidantes, procesos inflamatorios, procesos de muerte neuronal y de afectaciones en distintas zonas cerebrales, que claramente, por ejemplo, el hipocampo es una zona claramente afectada, que pueden estar relacionadas con funciones cognitivas básicas, como puede ser la memoria o otros aspectos. Sí, hay muchos mecanismos que están descritos y más que se están describiendo, puesto que el flúor puede ser un agente tóxico, neurotóxico, aunque a nosotros no nos salga eso, pero quiero decir que hay que ver por qué no nos sale. Puede ser que el flúor sea un agente neurotóxico multisistémico, porque hay evidencias de sus efectos tóxicos no solo a nivel de neurodesarrollo, sino a nivel neurológico, obviamente, pero de depresión arterial, de su efecto en desarrollo sexual secundario, su efecto sobre el desarrollo, la calidad espermática, a nivel cardiovascular, muchísimos efectos, además del tejido óseo o a nivel de la dentina, como han comentado anteriormente en otra. Aquí hay otra pregunta y después yo también levanto la mano. Gracias, doctor. Al principio de su presentación mencionó otros contaminantes que han estado estudiando, que, bueno, que no profundizó en ellos ahora, y uno de ellos era ftalatos. Quería preguntarle qué han encontrado sobre esto y una segunda rápida, trasladando esto a políticas públicas, ¿cómo ha impactado la implementación de la evaluación de impacto en salud en proyectos para mejorar las decisiones en cuanto a infraestructura, como por ejemplo los incineradores? Gracias. La primera pregunta hacía referencia a los ftalatos. La verdad es que es un tipo de exposición sobre el que no te puedo comentar mucho. Se han publicado en INMA 5 o 6 estudios con respecto a las concentraciones, la variación de las concentraciones de sustancias de ftalatos, porque los ftalatos están sometidos a regulación en la Comunidad Europea y, por lo tanto, la aparición de nuevos grupos de ftalatos.
se van siguiendo los talatos a lo largo del tiempo, su concentración en la orina, y se va ampliando el número de talatos que se están midiendo, y se han hecho algunos estudios con respecto a su efecto en desarrollo neuropsicológico, no claramente concluyentes, pero hay otros muchos efectos que pueden estudiarse y que se van a estudiar, como por ejemplo sobre trastorno metabólico, etc., junto con otros compuestos, porque por lo menos en INMA, y yo creo que en la mayoría de las cohortes, la tendencia a estudiar compuesto por compuesto, salvo casos especiales, tiende a ser cada vez menor, y lo que tiende a ser cada vez más frecuente es su estudio como multicompuestos en conjunto, sobre todo cuando hay alguna coherencia que pudiera explicar su análisis conjunto. Actúen todos de la misma forma o no. Por ejemplo, incluir disruptores endocrinos, ¿no? Por eso se estudian, cada vez más se estudian como con el grupo de los fenoles, los bisfenoles o otros sustitutos. Es imposible, en una cohorte, lo de poder dar explicación de la sustancia o es imposible. Yo siento que además es como es poco defrauda a uno mismo el no poder dar, pero lo siento, no puedo decirte más, pero puedo mandarte toda la bibliografía que hay publicada e incluso los estudios que se van a ejecutar a corto o medio plazo. Yo iba a seguir, pero hay un comentario en vía remota, entonces lo voy a leer y después levanto yo la mano. G. Steven comenta, pregunta, con relación a la exposición aguda de mala calidad del aire, contingencia activa, ¿tiene información sobre cuántos días posterior se incrementa o se asocia el riesgo de desarrollar enfermedad respiratoria aguda? No, ni idea. Sobre este particular, lo que puedo decir es que los estudios de contaminación atmosférica están. Hay cantidad de estudios que relacionan tasas de hospitalización, morbilidad por cantidad de patologías distintas y mortalidad por cantidad de patologías. ¿Cuántos días después de un episodio clasificado aquí, en México lo llamáis episodio El de contingencia de ambiental. contingencia? No lo sé, pero obviamente la cuestión tiene muchísima variabilidad en función de las vulnerabilidades que pueden estar sujetas a variables como la edad, el tiempo, la temperatura, porque aquí no, porque de nuevo, una contingencia que esté relacionada con PM2,5, con partículas pequeñas, no es lo mismo que si esa contingencia se produce a la vez con altos niveles de ozono a lo largo del día o con altos niveles de NO2. Lo que me parece evidente es que las contingencias en México, las que yo he conocido en este tiempo, son impresionantes. Los niveles de contaminación son impresionantes. La catalogación de recomendaciones es, bueno, yo creo que debería de ponerse para niveles mucho más bajos, mucho más bajos. Recordemos que hay acuerdos como, por ejemplo, el que tenemos en la Sociedad Internacional de Epidemiología Ambiental, de que cualquier nivel de partícula fina es tóxico. Es la misma que se utiliza para el plomo. No hay nivel conocido de plomo, no hay nivel conocido de exposición a partículas finas que sea segura en términos de salud. Ya siento irme por los cerros de Úbeda, no sé cómo se dice aquí, para contestar a la pregunta, pero creo que la relevancia no es cuántos días, perdón, porque no sé responderlo, sino que obviamente cuantos más días, mayor es el riesgo. Oye, Jesús, yo quiero hacer un par de comentarios. Uno, busca comentar la pregunta de José Luis sobre el efecto diferencial del flúor entre niños y niñas, porque nosotros también encontramos un efecto diferencial por sexo con mayor asociación. La fuerza de la asociación es mayor en niños que en niñas.
En nuestro caso, no estoy segura si el de ustedes también era exposición prenatal a flúor. Entonces ahí la hipótesis que nosotros generamos es que no la pudimos probar porque no tenemos información que pudiera sustentar la hipótesis, es que uno de los mecanismos de acción iba por afectación en la función de la tiroides. Y al afectar la tiroides en la etapa prenatal podría ser un efecto diferencial por sexo como un disruptor endocrino. Entonces, esa es la hipótesis que lanzamos en su momento. Y bueno, quería regresar. Es muy provocador ver que en la Corte INMA el mercurio no tenga efecto negativo. Porque también el mercurio es tóxico al mínimo nivel posible, que es como el plomo. Entonces, un poco mi pregunta era, ¿ustedes encontraron resultados controvertidos con mercurio y con flúor? Sí. ¿Han buscado estudiar, por ejemplo, plomo? ¿Cuál es la relación de plomo y neurodesarrollo? Porque si volviera a salir controvertido, entonces nos damos de topes, ¿no? No. Entonces, un poco por ahí era mi pregunta, Sí. si han tenido como algún neurotóxico control y qué han encontrado. Sí, a ver, la pregunta a mí me parece una de las preguntas clave a la hora de oír los resultados del proyecto INMA. El flúor solo está estudiado en nuestra comunidad autónoma, por lo tanto, es uno de los centros, no está estudiado en el resto de los centros. Dudo que la relación en el resto de los centros, bueno, de hecho, a ver, en un momento hicimos una aproximación, no tenía nada que ver. No tenía nada que ver. Ese efecto positivo no se observaba para nada. Por lo tanto, no hay un resultado sistemático como sí lo hay en el mercurio, porque el mercurio está estudiado para el conjunto de las cohortes. Está estudiado para el conjunto de las cohortes para muchos efectos distintos en distintos grupos de edad. Y de hecho, el último artículo que os he presentado es hasta los 12 años en los distintos grupos de edad. No se observa tanto. No se observa para el mercurio, sí se observa un efecto beneficioso para el consumo de pescado, pero para el mercurio no. Y el efecto control, me encantaría tener un mejor efecto control, pero bueno, quiere decir que hay otros compuestos como pueden ser compuestos orgánicos o lo que fuera, o con contaminación atmosférica, que nuestros efectos con contaminación atmosférica de desarrollo cognitivo son igual que, son negativos claramente, fundamentalmente con partículas y con NO2, Okay. clarísimamente. Con los mismos test, con los resultados de Bailey y McCarthy, o sea, con el mismo outcome, con el mismo efecto. Plomo. Es una pena, pero cuando se midió plomo había una posibilidad, simplemente la disponibilidad de un laboratorio cercano de salud pública que nos ofrecía el análisis de plomo. Sabes perfectamente lo costoso que es intentar hacer para muestras importantes, de tamaño importante, este compuesto, aquel compuesto, el otro compuesto. Es mucho dinero y entonces teníamos una pega. El límite de cuantificación del plomo era 2 microgramos por decilitro. A mí me hubiera gustado tener menos de 1, pero porque ya, hombre, suponíamos que nos movíamos en un rango bajo. Es verdad, sabemos que los niveles de plomo han bajado al haberse eliminado el plomo como antidetonante en la gasolina. Tenemos algún dato previo, no nuestro, de algún otro estudio, y eso claramente indica un descenso. Sin embargo, teniendo solamente un 5 o 6% de muestras cuantificables por encima del 2%, plomo, o sea, utilizando esa aproximación estadística tan burda, no sé cómo decirlo, da efecto negativo. El plomo es brutal. O sea, ahí sí que yo digo, qué pena no haber tenido una distribución más. Pero sí. Ya. Pues muchísimas gracias. Ya es prácticamente 1:30. ¿Tenemos alguna otra pregunta aquí en el auditorio? O déjame ver.
Bueno, pues muchísimas gracias, Jesús. Te agradecemos muchísimo este entretenido e interesante seminario y muchas gracias a todas y todos quienes se conectaron de manera remota y por supuesto a quienes vinieron de manera presencial. Muchas gracias.